la idea es compartir la forma en que construí un report donde la intención era ver la evolución de 2 métricas en el tiempo y además hacerlo aplicando un formato condicional que en este caso no estará disponible en Power BI, y lo que haremos es buscar una forma alternativa a aplicarlo. En este caso, además, la forma alternativa me la apuntó Miguel, porque cuando yo me planteé el problema estaba ya pensando en grupos calculados y cosas complicadas, cuando muchas veces lo más sencillo pues lo tienes delante. Bien, además lo vamos a hacer aplicando las herramientas que Power BI nos da por defecto. Esto además lo vamos a hacer con un escenario usando la base de datos AdventureWorks, que es de acceso público. Tenemos un modelo estrella con 3 tablas: la tabla de hechos, ventas, productos, distribuidor por dimensión, y el calendario, que lo he creado con DAX para hacerlo más sencillo. Lo único que he tocado del modelo es la columna de la tabla ventas, la he desplazado a fecha de hoy para hacerlo más real. Bien, esto además lo vamos a hacer con el gráfico combinado de columnas y líneas, y lo que vamos a representar en este caso es la evolución en el tiempo de 2 métricas, de la frecuencia de compra en días respecto al total de ventas. Esto además es remarcable que se puede trasladar a otros escenarios, en este caso porque tenemos la base de datos AdventureWorks, pero si por ejemplo quisiéramos medir la frecuencia con que se rompe una máquina en función de unos metros o de un tipo de producto, pues sería lo mismo. Aquí lo que se trata es de medir la frecuencia de un suceso. En este caso será la compra en días. Y además lo vamos a hacer resaltando, o sea, haciéndolo de forma muy visual, que solo con mirar el gráfico enseguida podamos obtener información. Bien, pues si os parece, empezamos. Bueno, aquí en el panel ya tengo situado el gráfico. El gráfico, tal como decía, es este de aquí, el de columnas apiladas y de líneas. Y en este caso lo único que ya me he avanzado es en introducir una medida que es con valor 0 para resaltar el eje X. Además, también en el eje X he añadido 2 medidas más para acotar exactamente el rango de fechas donde la base de datos se va a mover. Vale, pues si queremos representar 2 medidas, lo primero es crearlas. Una de ellas, que es total ventas, ya está aquí creada, que de hecho no es más que la suma de la columna de la tabla ventas, sell amount. La otra medida, que es la de frecuencia, lo vamos a crear aquí juntos. En este caso, si creamos la medida de frecuencia, para crear la medida de frecuencia vamos a necesitar 2 datos. Una, la fecha de contexto, es decir, la fecha donde estamos situados en ese momento, y la penúltima fecha donde hubo venta. La diferencia entre las 2 fechas en días será lo transcurrido, por tanto, la frecuencia de compra. Empecemos con la primera fecha. En este caso, la primera fecha que vamos a necesitar va a ser la fecha de contexto. La fecha de contexto nos la va a dar, o sea, la vamos a recoger con la función max. Y la función max la vamos a aplicar al calendar date. Al calendar date, que en definitiva es la que tenemos en el eje X. Para obtener la penúltima fecha habrá que dar un paso intermedio, porque también vamos a utilizar max, pero el max lo vamos a utilizar sobre la tabla de ventas. Y este max que vamos a aplicar sobre la tabla de ventas lo vamos a aplicar filtrando este max con un rango de fechas. Y el rango de fechas lo vamos a obtener con la función filter, aplicado a toda la fila de fechas de calendario. Y le vamos a pedir que nos filtre todas aquellas fechas
que sean inferiores a la fecha de contexto. Vale, fijaos que ahora tenemos una tabla de ventas, perdón, una tabla de fechas que están justamente antes de la fecha de contexto. Ahora, por tanto, lo que tenemos que pedirle es que ya nos recoja la penúltima fecha. Que la penúltima fecha será aplicar el max como antes sobre la tabla de ventas, la columna order date. Pero claro, este max lo tenemos que filtrar con calculate para cambiar el contexto y que nos encuentre este max usando esta tabla de fechas, este rango de fechas que hemos creado. Por tanto, añadimos esta tabla para que la utilice como filtro. Ahora ya, con las dos fechas, solo nos queda restarlas. Con lo cual, ahora ya podremos crear nuestro resultado, que el resultado no será más que la diferencia de la fecha contexto menos, la fecha contexto menos la penúltima fecha. Todo esto, además, tenemos que encerrarlo en la función in para que esta diferencia en formato fecha nos la convierta en números, es decir, en días. Una vez tenemos el resultado, le damos al return y le pedimos a DAX, por favor, bueno, esto de por favor, la verdad es que no funciona con DAX. Le pedimos que nos dé el resultado y validamos la fórmula. Con la medida validada, la incorporamos a nuestro gráfico y veremos que no nos da el resultado esperado porque se lo hemos pedido que lo calcule por cada una de las fechas. Y lo que tenemos que decirle es que este cálculo lo aplique solamente en aquellas fechas que realmente existe venta. Por tanto, con el if le decimos, si hay venta, me haces el cálculo. Y si no, me lo dejas en blanco. Pero no solo eso. También hay que hacer lo mismo con la penúltima fecha. ¿Por qué? Porque cuando estemos en la primera compra, en esa primera compra no va a haber penúltima. Y si no le acotáramos esta fecha, nos estaría restando sobre el principio de los tiempos. Por tanto, hay que decirle también que si existe penúltima fecha, nos haga la resta. En caso contrario, que nos aplique blanco. Si validamos, ahora ya vemos que nos está marcando en cada fecha donde se ha producido la compra, nos está mostrando los días transcurridos desde la penúltima. Esto en este caso para el cliente seleccionado y para todo el rango de fechas. Bien, aquí ahora nos quedaría arrastrar la medida total ventas, pero total ventas como valor de línea. Es decir, al estar trabajando con el gráfico combinado, tenemos dos ejes, el de la izquierda y el de la derecha. El de la izquierda es de las columnas y el de la derecha el de las líneas. Bien, con las dos medidas en el gráfico y ya nos estamos acercando a lo que queremos. El siguiente paso sería darle formato a la medida creada, frecuencia. Y se lo vamos a dar desde la pestaña modelo. Le vamos a dar el formato personalizado. Y le vamos a pedir que nos lo muestre como un número entero, y le vamos a añadir detrás lo que es, exactamente que son días. Y es importante, ojo, porque es importante hacerlo desde esta pestaña, porque de esta forma nos muestra el valor como queremos, es decir, con este formato, pero el resultado que nos da sigue siendo un número, con lo cual lo vamos a poder utilizar para posteriores cálculos. Si para cambiar el formato usáramos la función format,
también lo haría, pero resulta que lo convertiría en texto. Y si después incluyéramos esta medida en algún otro cálculo posterior, no nos funcionaría. Bien, pues con esto cambiado, podemos ahora seguir con el formato. Y el formato podemos empezar cambiando la forma en que muestra las etiquetas. Además, en este gráfico nos lo permite personalizar por series. Bien, pues empezamos por la frecuencia. Le podemos decir que nos lo muestre en azul, que las unidades ninguna, y que en este caso, para resaltarlo, le pedimos que nos lo muestre en negrita. Y de paso, quitamos el fondo, pero veo que ya está quitado por defecto. Esto en cuanto a la frecuencia. Fijaos que ya vamos resaltando los datos. Si hacemos lo mismo con total ventas, en este caso, para resaltarlo, le vamos a dar el color negro, le vamos a pedir que no nos muestre unidades y en este caso le vamos a pedir que nos lo muestre en semi-negrita. Bien, ya tenemos el gráfico más formateado, más visual. Seguimos avanzando y ahora lo que queremos, el siguiente paso, lo que nos gustaría es mostrar los máximos y mínimos allí donde se producen en las ventas. Y aquí es donde vamos a tener el problema. Y el problema es porque la idea sería decirle, no me muestres el trazo y muéstrame el marcador. Y el marcador, por ejemplo, me lo muestras en negro. Pero lo ideal sería que aquí al lado a la derecha apareciera nuestra FX que nos permitiría darle formato condicional a este color y podríamos marcar cuándo se produce un máximo y cuándo un mínimo. Pero no está disponible. Como no está disponible, habrá que inventarse algo. Y la forma sencilla de hacerlo sería crear dos series más, una para el máximo y otra para el mínimo. Lo vamos a hacer y después veremos cómo resolvemos. Por tanto, volvemos aquí arriba, creamos nueva medida y vamos, además son dos medidas, pero de hecho será una solo porque la segunda será una réplica de la primera cambiando el max por el min. Por tanto, la medida de máxima venta, ¿cómo la vamos a encontrar? Pues creando una tabla que incorpore el valor de ventas y de allí podamos extraer el máximo. Y esto lo vamos a llamar también, para darle algún nombre, rango fechas. Vamos a utilizar la función addColumns, que lo que hará es añadir una columna al calendario donde nos va a recoger todas las ventas de la tabla y después a posteriori le vamos a pedir con un maxx a esta tabla que nos dé el máximo. Por tanto, addColumns lo vamos a hacer además utilizando el allSelected, y ahora diré por qué. Y le vamos a pedir que la columna que estamos añadiendo, le vamos a dar el nombre de ventas, le vamos a pedir que nos incluya el valor de la venta de cada fila, o sea, de cada fecha. Bien, ¿por qué utilizamos aquí allSelected Calendar y no, por ejemplo, Calendar Date? Porque me interesa que cuando haga la selección de los años que viene de la tabla calendar, me tenga en cuenta esta selección, de forma que me encuentre el máximo y el mínimo, no en todo el rango de fechas de la base, sino en el año ejercicio en el que estemos seleccionando. Bien, el siguiente paso, ahora sí, ya sería encontrar el máximo con aplicando la variable. En este caso, ya vamos a encontrar el máximo de la venta. Las minúsculas, desde luego, ya lo doy por perdido. Bueno,
¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí no podemos utilizar la función max como hacíamos con la frecuencia. Hemos de utilizar el iterador maxx. ¿Por qué? Porque el max trabaja con columna y aquí tenemos una tabla. Por tanto, hemos de utilizar el maxx, le incluimos la tabla que hemos calculado en el paso anterior y le pedimos que el máximo nos lo recoja de la columna que hemos creado, que es ventas. Ya tenemos, pues, el resultado y solo nos quedaría decirle que si este máximo que acabamos de calcular en la línea anterior, si este máximo coincide con el total ventas del contexto, es decir, del punto donde estemos en el eje, entonces que nos muestre el máximo. Que nos muestre el máximo. Si no, que no muestre nada. Por tanto, ya tenemos nuestro resultado. Le decimos a nuestro amigo DAX return y le pedimos que nos muestre el resultado. Bien, he dicho que serían, de hecho, dos, pero que sería una, porque la otra sería la réplica de la primera. Por tanto, vamos a copiar la medida, vamos a validar para que nos lo incorpore y vamos a crear la siguiente medida, que será el min. ¿Cómo voy de tiempo? Bien. Copio la medida y solo tengo que cambiar aquí el max por el min. Ya tendré la otra medida. Aquí será el min de venta. Muy bien, ya tenemos las otras dos medidas. Ahora ya, con estas dos medidas, lo que tenemos que hacer primero de todo es incorporarlas a nuestro gráfico como valores de línea. Y volvemos donde estábamos antes, que era en formas, y aquí le vamos a dar a max ventas, cambiamos a ancho 0, fijaos, le damos a mostrar marcador y aquí le vamos a dar un tamaño del marcador de 9. Y en este caso, como estamos hablando del máximo, le vamos a dar, por ejemplo, el color verde. Hacemos lo mismo con mínimo ventas. Quitamos el ancho. Activamos marcador. Cambiamos el tamaño y cambiamos a rojo. Fijaos que automáticamente nos está mostrando el máximo y el mínimo sin tener que utilizar el formato condicional porque no estaba disponible. Además, si cambiamos el año, nos muestra el máximo y el mínimo de ese año. Y eso gracias al All Selected del calendar. Si cambiamos a 2021, nos mantiene el máximo y el mínimo de este año. Si cambiamos de cliente, hace lo mismo. Vuelvo al cliente por defecto. Bien, ya casi lo tenemos. Ahora faltaría volver a etiquetas. Fijaos que de las dos medidas que hemos incorporado nos están mostrando las etiquetas que nos molestan porque ya se están usando con total ventas. Por tanto, nos vamos otra vez a etiquetas y le pedimos que de las medidas max y min no nos muestre etiquetas. Min no nos muestre etiquetas. Ahora ya lo tenemos. Ahora ya tenemos el gráfico que buscábamos. Tenemos la relación en el tiempo de las dos métricas, frecuencia de días, en este caso frecuencia de compra de un distribuidor ligado a las ventas. Lo que pasa es que en esta base de datos la tendencia de compra se mueve entre 70, 90, 120. Pero intentemos trasladar este mismo escenario, por ejemplo, al control de la ruptura,
al control de un suceso, sea el que sea. Bien, de hecho, aún me quedan 10 minutos, de hecho, aún no está del todo acabado. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en las escalas de días y de ventas, es decir, en la escala de los ejes Y, fijaos que si cambiamos el año, la escala me varía. Fijaos aquí, me está mostrando hasta 15 y aquí si cambio al 20 me muestra 60. Si cambio de otro cliente y cambio también el año, me pasa lo mismo con las escalas. ¿Por qué? Porque el gráfico se ajusta a los valores que está mostrando en este momento. Por tanto, y esto lo que acaba generando es confusión en los datos cuando estás cambiando de año. Lo que tenemos que hacer es fijar la escala. Y en este caso, fijar la escala lo podemos hacer a través del eje Y. Aquí nos permite fijar el inicio y el final. Estamos fijando el final. Creo recordar que no hace pocos meses esta opción de hacer la dinámica no estaba. Ahora la tenemos disponible. Por tanto, si le clicamos al FX y le pedimos que en la escala nos la va a fijar una medida. En esta medida ya la tengo hecha porque ya suponía que no iba a dar tiempo. Pero un poco para que se vea que es posible fijarlo. Estoy en la columna, fijo con la columna. Y ahora tengo que hacer lo mismo con la línea. Me voy más abajo y lo fijo también con el eje de las líneas. Y le digo que me lo fije con la medida que tengo para tal menester, máximo eje línea. Bien, con esto fijado ya podemos cambiar el año, que las proporciones tanto de la frecuencia, que es la altura de la línea, y de las ventas, las proporciones se van a mantener. Con lo cual ya no tenemos la confusión a la hora de cambiar el año. Bien, ahora sí que ya tenemos el gráfico tal como lo queríamos. Como hay tiempo, el siguiente paso quizás sería incorporar otro gráfico de columnas que nos permitiera filtrar por producto. Es decir, que nos mostrara esta misma relación, no solo por cliente y año, sino también por producto. Y para eso lo que hacemos es desplazar, incorporar las ventas y el producto en el gráfico. Pero claro, aquí hay muchos productos y lo que sería interesante es concentrarnos en aquellos más importantes. Y en este caso vamos a asumir que los más importantes son aquellos que tienen las mayores ventas. Por tanto, una forma de acotarlo sería crear un parámetro, whatif, que le vamos a decir top n, que le vamos a pedir que empiece desde el 1, que incremente en 1 y que nos muestre un máximo de 10, con un valor predeterminado de 5. Si damos a aceptar, nos va a incorporar el selector en el panel. Ya tenemos el selector en el panel para seleccionar cuántos productos queremos que nos muestre. Ahora falta hacer la medida para cambiarla por la de total ventas. Esta medida es sencilla porque le vamos a llamar ventas totales por producto y lo vamos a aplicar usando la función rank. Y la función rankx, que es bastante traicionera, en este caso la vamos a aplicar en su forma más sencilla y lo vamos a hacer aplicando sobre toda la columna de la tabla producto, porque esta columna es la que hemos incorporado en nuestro gráfico de barras. Y le vamos a pedir que este rank nos lo calcule en función de las ventas. Por tanto, una vez tenemos nuestro rank, ya podemos pedirle, ya podemos construir el resultado. Y el resultado sería
decirle si el rank que hemos calculado es inferior o igual al parámetro top n que acabamos de crear, entonces me muestras las ventas. Caso contrario, blanco. Fijaos que en todas las medidas el if lo hemos usado de esta manera. Es decir, si el primer parámetro es válido, me das el segundo. Si no, no hagas nada. Es decir, muestra blanco. Ya solo nos quedaría darle al return y finalmente recoger el resultado. Validamos y ya solo nos queda cambiar la medida ventas por la de ventas totales por producto que acabamos de calcular. Bien, en este caso, alguna cosa no hemos hecho correctamente. Pusiste igual en vez de menor igual. Perdón, sí, exactamente. Hay que decirle, antes lo he dicho, pero no lo he hecho. Menor o igual. Ahora sí. Ahora si seleccionamos el top N, nos mostrará aquellos productos por orden de tamaño de venta. Y a partir de aquí podemos centrarnos en los productos más importantes, seleccionar y tendremos la frecuencia de compra no solo para el cliente, sino también para este producto. Y me quedan 3 minutos. Con esto ya acabaría. Solo faltaría quizá incorporar un fondo para dar más personalidad al report. Y ya tendríamos el report que queríamos con los máximos y mínimos y con la evolución de la frecuencia de compra.